Los deportes en ORT Noticias. Amables amigos, qué gusto saludarlos y estar ya listos, como lo anunciamos más temprano, siendo el lunes, con mesa de análisis, esperando que estén con nosotros, no sé, a donde sea que se estén trasladando, sobre todo porque hoy es el regreso del resto de la fuerza educativa, de todo el aparato de educación en Tamaulipas, en todo México. Bueno, pues qué bueno que nos permiten acompañarlos en sus aparatos de radio, tanto aquí en Victoria como en Manta y toda nuestra gran cobertura. Y dándole la bienvenida a Darío y Andrés. Darío Vera, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, José, muy buenos días, feliz regreso a clases para quienes no les ganó el frío, para quienes sí tuvieron agua en sus casas, que ya se veía todavía muy tranquilo para hacer lunes de regreso a clases, el tráfico. Así lo sentí. Pero bueno, pues ojalá que tengamos una gran semana, es lo importante. Es lo importante. Andrés Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, muy bien, Darío, de regreso a la escuela, literalmente. Nada más que entró la educación básica, todavía no entra la media superior, que ya son los CEBETIS, ahí donde se arma el congreso. Por lo temprano, ¿verdad? Sí, por lo temprano, y las universidades todavía no entran. Bueno, pues entonces ya nos aclaró aquí Andrés que por la eso próxima estuvo semana, más calmadito el asunto. La próxima semana ya vemos cómo nos va. Bueno, pues esperemos que les vaya muy bien y hay que tomar siempre tiempo y precauciones para llegar a tiempo a cualquiera que sea el destino. Bien, pues vamos a comenzar esta mesa de análisis con el arranque de la Liga de Expansión, que tuvo, dos notas interesantes, que el hecho de ser interesantes no quiere decir que sean positivas, dado que, bueno, pues lo que aconteció y que, por cierto, entre paréntesis, tuvo muchos goles de por medio, hubo varias goleadas. 3 partidos se terminaron en 4-1, el 3-0 de Morelia sobre Correcaminos, el 3-1 de Cancún sobre Dorados y el empate a 2 entre La Paz y el equipo de Tapatío, y el que tuvo menos goles fue el empate, que por cierto iba ganando Atlante como visitante en los Altos de Jalisco, y logró el equipo de Místico Pereira empatar a 1 al equipo de los Potros de Hierro. Pero el caso de lo que sucedió en el Estadio Morelos, donde Correcaminos visitó a este equipo de Morelia, que bueno, pues venía con una base importante de lo que fue el torneo anterior, un semifinalista, y enfrentaba a Correcaminos pues este reto después de la pretemporada, y desafortunadamente pues pierde en un partido que no fue tan malo realmente, pero pues en cuestión de pocos minutos recibió 3 goles. Si bien hay que decirlo como tal, le costó mucho a Correcaminos el tener presencia dentro del terreno de juego. Morelia prácticamente estaba en un concierto de abordajes a la portería de Edson Reséndez, que hay que decirlo, fue la figura de este equipo, no nada más por la cantidad de atajadas o la cantidad de arribos que estaba teniendo justamente el equipo de los Canarios, sino por la calidad de estas atajadas. Hubo una inclusive que iba al ángulo, donde una estiró, cuán largo es, dirían los clásicos, para sacarla justamente de la horquilla, y esto además pues consolidaba ese perfil de líder que ya se venía mostrando en la pretemporada. Pero pese a ello, Correcaminos se estaba comportando a la altura, digamos, en cuanto al bloque defensivo se refiere. No así en el bloque ofensivo. Tuvimos la oportunidad de estar en la cancha del Estadio Morelos el sábado por la noche, y me parecía que aparecía muy solo Jair Delgadillo en cuanto al esfuerzo por ir a pelear esos balones, por protegerlos, por guardar la bola, como dirían los técnicos. Pues no, ni siquiera tuvo oportunidad de ello, porque Correcaminos no cruzaba el medio campo. Cuando logró asentarse dentro de la cancha, me parece a mí que Gustavo Díaz estaba tranquilo, conforme con que así fuera, aunque tenía opciones de refresco en la banca. No recurrió a ellas hasta ya muy avanzado el partido. Primero fue el caso de Naum Gómez, que lo planteó como otro delantero centro. En un parpadeo cayeron 2 goles, en cosa de 3 minutos Correcaminos se vio abajo 2-0. Primero un autogol de Ronaldo Prieto, y a los 3 minutos vino después también una desatención defensiva, hay que decirlo, de Raimundo Rubio. Raimundo Rubio, este nuevo defensa central de Correcaminos, Procedente de Cruz Azul. De Cruz Azul, que en el tercer gol también me parece comete un error aún más destacado, porque se puso a jugar el balón dentro del área, llegó el delantero de Morelia, a ver si como arrebatarle un dulce a un niño, y vino el tercer tanto por parte del conjunto local. Una vez que caen los 3 goles, es cuando realiza modificaciones ofensivas ya Gustavo Díaz, que da el acceso
a Diego Pineda y a Rafael Arce ya para concluir el partido, y me parece que cuando aún tenías equilibrado al menos el marcador, pudo haber tenido la posibilidad de, válgame el término, de hacer estas modificaciones al ataque, pues al menos para tener el balón de aquel lado del campo. Él considera que no fue así, porque se lo preguntamos una vez que concluyó el partido, y al final pues compromete mucho el arranque de Correcaminos en este inicio de partido, que el viernes pues saldrá, creo yo, muy presionado en su debut en casa. Sí, y cambia completamente, y esto no es nada oculto, cambia la semana previa, aún y cuando es la del debut, la de ya los aficionados regresar al estadio Marte Gómez, de decir, oye, bueno, pues se ha triplicado la venta de Bonavips, que esto es importante, pero era un marcador que pues definitivamente no estaba en cuanto a la visión, ya no quiero decir presupuesto, porque tal vez este tipo de partidos ante un rival complicado, y no es que alguien quiera salir a perder, pero se sabía que iba a ser un rival difícil el equipo de Morelia. Se habló mucho acerca, y esto tuvimos la oportunidad ahora nosotros, qué bueno que tuviste para estar allá, en este caso, Darío, quienes estaban, pues no es nada oculto, quienes estábamos a través de la pantalla, ¿cómo se dice? La pantalla chica, pero ya no está tan chica. No. Se hablaron muy buenas cosas por parte de Correcaminos. Hay un reconocimiento especial de parte de la prensa nacional acerca de lo que se hizo en torno a los refuerzos, y también se reconocía que iba a ser complicado, dado que todos estos cambios pues merecen, aun y cuando se tuvo una pretemporada que no fue realmente mala, fue aceptable, pues que ya en el alto rendimiento, ya en los partidos, Correcaminos tuviera este tipo de resultados. Así es, Pepe. Mira, lo alarmante, como lo comentaba Darío, es la poca productividad que tuvo el conjunto de Correcaminos en el tema de las estadísticas que maneja la liga. La propia liga señalaba que literalmente Morelia tuvo el dominio del balón un 65%, tuvo 11 disparos al marco de Correcaminos, solamente Correcaminos llegó escasas veces, y aquí marca la liga que solamente tuvo un disparo a gol, un solo tiro de esquina contra 4 de Morelia. Estás hablando que el conjunto local estuvo literalmente por encima de Correcaminos, independientemente que al minuto, no recuerdo si fue al 72, 73 que cayó el autogol de Ronnie. La verdad, esto vino a hacer un declive para el conjunto universitario, que posteriormente Raimundo comete 2 errores, hay que decirlo claro. El defensa central de Correcaminos tuvo una muy mala noche en el Estadio Morelos, pierde 2 veces el balón, o 2 faltas de desatenciones que a final de cuentas le cuestan caro a Correcaminos, pierde 3-0, fue el único equipo que no marcó el gol en la primera jornada, todos los demás equipos, hay que decirlo, marcaron gol. También hay que reconocer que todavía le faltan los refuerzos, que no es justificación. El 3-0 es inminente para el conjunto de Morelia, pero todavía falta el tema de la ofensiva con Tony, el tema de medio campo con Torres, todavía el defensa central, que hace poco lo mencionaba nuestro compañero Darío, el capitán guatemalteco, que podría venir a ajustar. Son los 3 refuerzos, ahora sí, como dicen, bomba para Correcaminos, porque son sus 3 extranjeros que vienen a reforzar, que posiblemente todavía hay que esperar el registro para ver si ya están apuntados para poder jugar contra Atlético La Paz. Pero bueno, no hay justificación. Correcaminos pierde 3-0 en su primer compromiso, un partido complicado, un partido que desnuda a algunos problemas que tiene Gustavo Díaz, tanto en el aparato ofensivo como en el defensivo, porque a pesar de todo eso, fueron errores en la parte baja, donde desgraciadamente las desatenciones no fue, ¿cómo podría decir? No fue un contraataque, no fue una falta, no fue un tiro libre, fueron errores de Correcaminos que marcaron los 2 últimos goles. La verdad, la primera anotación no tenía nada que hacer. Ronnie le termina rebotando el balón y le desvía la trayectoria al arquero de Correcaminos, marca el primero, pero de ahí fuera, Raimundo, la verdad, sí venía con un cartel muy alto, lo anunciaban diversos medios en las redes sociales y medios nacionales, que era uno de los jóvenes, una de las joyas de Cruz Azul. Ahora ya veo por qué Cruz Azul se deshizo de él. Entonces, literalmente, Correcaminos
pierde 3-0 y un mal inicio, Pepe, y un mal comienzo para el conjunto de la UAR. Ahora, lo que mencionabas, me parece que no fue solamente una llegada, creo que, tampoco no son muchos, fueron 3. Pero si tienes tan pocas, pues tienes que trabajar la contundencia en caso de que vayas a aplicar ese tipo de sistemas, ese tipo de forma de juego. Porque sí, efectivamente, sin ser justificación, se sabía que todavía había necesidad de apuntalar la parte de la ofensiva y sí hace diferencia un jugador, tal vez 2 jugadores, aun y cuando que se trata de una colectividad, de un trabajo de equipo. Pero bueno, repito, cuando se tienen 2 o 3 llegadas, porque son las que puedas tal vez generar en la probabilidad de lo que tienes tú y que sabes que manejas, pues tienes que ser contundente. Ahora, el tema migratorio, no solamente el administrativo en el registro, sino el migratorio puede ser algo que dilate en la llegada de estos jugadores, que requiere Correcaminos ante un Atlético La Paz, donde me parece que ya, como decía, la semana cambia y ya hay una, más que jugando de local, siendo el debut y todo lo que se ha venido manejando en dinámica, porque sabemos, pues es importante todo lo que se ha hecho en trabajo administrativo, pues refleja más que una necesidad, una obligación ya ganar. Yo creo que hay varios factores bien interesantes en la parte que mencionas, José. Primero, que vemos a una directiva, creo yo, tratando de hacer un trabajo muy serio de inteligencia deportiva, de gestión, de cabildeo, para traer a todos estos jugadores que yo lo decía desde antes de que arrancara el torneo. Nada sencillo el asumir un desafío de renovar una plantilla. Creo que era una necesidad imperante el hecho de limpiar la casa, porque efectivamente se requería una limpia por la dinámica que venía arrastrando Correcaminos, jugadores ya desangelados, con falta de compromiso, además de las malas prácticas del tema de las apuestas que nunca se resolvió. Y el Enrique Lagarza, en este caso, así como Armando Arce, dicen, a ver, vamos a trabajar en la parte de armarle un plantel competitivo con jugadores que vengan jugando, que sí es una gran diferencia a lo que se estilaba en la administración anterior, que vengan con ritmo de competencia, que vengan con nivel. Creo yo, obviamente respetando la opinión de Andrés, que lo acaba de manifestar, pero creo yo que este será el peor partido de Rubio con Correcaminos, porque efectivamente hay los errores, creo yo, me tocó platicar con él la semana pasada en la entrevista, y un jugador muy elocuente, con pensamientos muy claros que los expresaba en esta entrevista, y me parece a mí que es un jugador consciente de dónde está parado. No tuvo una buena noche para nada, no soy yo quien deba de justificarlo, pero le he visto algunas situaciones, algunas condiciones que me parecen interesantes. Habrá que verlo en el día a día. En unos momentos más nos trasladaremos al centro de formación para atestiguar la práctica de hoy. Pero mencionas algo importante, el trabajo que viene siendo la directiva para proveerle de jugadores de un nivel interesante a Gustavo El Chavo Díaz, pero ya van 3 veces, José, que menciona en entrevista, y lo reiteró el sábado en la noche en la sala de prensa del Estadio Morelos, los mejores no estaban disponibles. Yo creo que esto ya no es un error en la elección de palabras. Creo yo que no quisiera yo malinterpretar ni poner un contexto del cual no existe, pero creo yo que sí tendría que ser más cuidadoso, porque antepone el hecho de señalar, reconozco y valoro el gran trabajo de la directiva, pero los mejores no estaban disponibles. Creo yo que Correcaminos, sobre todo en esta evolución que viene mostrando con este cambio de directiva, esas buenas intenciones de llegar a esos jugadores, obviamente hay jugadores que van a aspirar a jugar una primera división, a ir a un equipo que venga con un presente más competitivo, pero pues también adecuarse, en este caso el Chavo Díaz, a decir, a ver, esto es lo que tengo, asumí yo el compromiso de dirigir este equipo, fui el mejor técnico disponible para Correcaminos, si cambiáramos el discurso o lo adecuáramos a como él lo plantea, y asumir el reto, asumir el compromiso de decir, a ver, si el rival me pasó por encima, yo dejé de hacer esto, tuvimos una mala noche, y a trabajar por lo que viene. Ahora planteas la situación migratoria, creo que va a ser un reto también bien grande, porque ha endurecido México sus políticas migratorias de ingreso al país. Entiendo que los jugadores, tanto Torre Chiriboga como Tomás Sandoval, no han concluido su proceso migratorio todavía, por lo cual se va a dilatar en el transcurso de la semana. Y un dato interesante es que el capitán de la selección de Guatemala, José Carlos Pinto, tuvo una situación interna con el Comunicaciones de Guatemala que le impidió salir de este club, por lo tanto no llegará
al Club Correcaminos para este torneo al menos. Sí, esas circunstancias que, bueno, sabemos y porque pues estamos cerca del equipo, porque la cobertura que hacemos es también profesional y con bases que tal vez puedan presentarse en otros clubes. Aquí lo que importa es lo doméstico y me queda claro que la línea y el discurso debe ser, porque bueno, pues es un mundo ideal, una línea institucional donde todos de acuerdo, y no es porque se maneje cierto tipo de léxico o cierto tipo de mensaje que quiera ocultar, no, sino simplemente que todos jalando de la misma manera. Creo que es lo que quieres más o menos decir acerca de lo que se presenta en el discurso del entrenador y de lo que se está trabajando. Sí, en ese aspecto yo creo que, insisto, al principio, porque, bueno, no sé si Andrés estaba ese día en el centro de formación, la primera vez que lo dijo, los mejores jugadores ya estaban ocupados. Bueno, igual que el mejor entrenador ya está ocupado. Sí, vaya, si esa retórica se aplicara de manera contraria hacia el cargo que él ocupa, creo yo, con mucho respeto, que pues debe existir un respeto hacia el trabajo de la directiva real, como a los jugadores que ahora dirige, porque si se aplicara, como lo acaba de decir Andrés, en este caso hacia él, pues creo que sí, efectivamente sería una falta de respeto decir que el mejor técnico ya estaba ocupado. Creo que es un gran técnico Gustavo El Chavo Díaz, no tiene por qué decirlo Darío, porque sus números así lo avalan, al menos en el último paso que tuvo en México con León en la Liga MX, en Celaya hizo bien las cosas, y esa es la esperanza que se cifra en él, que haga bien las cosas con el plantel que tiene, y pues al menos decir, esto es con lo que me tocó trabajar, porque voy a retomar las palabras de Jorge Urbina cuando tome el plantel de Héctor Hugo Ehugui, de jugadores lesionados, con una dinámica negativa que venían arrastrando, jugadores que venían del inactivo, y Jorge Urbina dijo, a ver, soy el responsable de esto es con lo que hay que trabajar, y le vamos a dar, no le fue bien para nada, pero al final de cuentas asumió la responsabilidad. Creo yo que bien haría también el Chavo Díaz, con el respeto que se dirige a la directiva, pues también que sea en la misma parte hacia los jugadores, y decirle, vamos a darle para adelante. ¿Por qué? Porque hay una gran expectación en la afición, y la afición ha confiado en la afición, pese a que pueda tener una duda en el técnico, en los jugadores. La afición dice, bueno, vamos a darle. Lamentablemente es un golpe de realidad el que se lleva la afición, que dice, bueno, nosotros confiamos por lo que se nos decía en la pretemporada, por lo que los medios manejaban, lo que decía Darío, lo que decía la ORT, lo que decía Paz, y decir, oye, pues no era para perder un 3-0, y creo yo que ninguno de nosotros visualizaba un 3-0, visualizamos un partido muy complicado por lo que representaba Morelia, con este plantel, la misma base que llegó a semifinales, pero en base al Correcaminos que se venía construyendo, creo que un empate habría sido, y estuvo cerca de lograrlo, habría sido un tema, digamos, más justo, optimista y benevolente para arrancar en casa esta semana contra el Atlético de La Paz. Yo creo que se está a tiempo de todo, y como lo dijo el Chima Ruiz, que por cierto golean a la Jaiba Brava ayer en el Estadio Jalisco 4-1, pues es un accidente del fútbol, que quede como accidente del fútbol, y que de aquí para adelante lo que quede sea mejorar. Efectivamente. Un último comentario, Andrés, porque bueno, pues ya nuestro productor Javier Rodríguez ya nos está indicando que hay que irnos a pausa. Un fin de semana muy, muy negro para el fútbol tamaulipeco, como lo comenta Darío, pierde la Jaiba 4-1 ante Leones Negros. Un arranque el segundo tiempo para el conjunto, para el actual campeón de la Liga de Expansión, pésimo, prácticamente 3 goles en 15 minutos le terminan marcando a la Jaiba. Hay que decirlo, el tema de la Jaiba pues es un poquito más la exigencia al ser el campeón de la liga, aparte al tener un buen récord y tener un año futbolístico muy bueno. No empieza bien se lo comen los melenudos, como dicen en el fútbol, y termina cayendo 4-1 en un fin de semana que la verdad para Tamaulipas no le fue muy bien en el fútbol. Bien, pues nos tenemos que ir a la pausa, Darío, pues desearle éxito a Correcaminos y a su afición por lo que representa este inicio el próximo viernes en casa. El viernes nos vemos en el Estadio 2 mediante. Andrés, gracias. Feliz semana. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana, Perdón, por estar viendo el teléfono. Vamos a pausa y regresamos. Gracias.